Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. As we continue our discipleship program, Así como continuamos con nuestro programa de discipulado, today is part 8, hoy es la parte 8, the laying on of hands. la imposición de manos. And let's say a word of prayer so we can begin. Oremos para Heavenly empezar. Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos As gracias. we open your word, Así como abrimos tu palabra, we pray that you open our hearts, te pedimos que abra nuestros corazones that we can receive everything that you have for us, para que podamos recibir todo lo que tú tienes para so that we nosotros, can live our lives in a way that's pleasing to you. para que podamos vivir una vida que sea complaciente a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Praise God. In 2 Timothy chapter 1 En el 2 de Timoteo capítulo 1 and verse 6, y versículo 6, 2 Timothy 1:6, 2 de Timoteo 1:6, it says, "Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands." por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. So as a way of introduction, Como una parte de la introducción, when we talk about the laying on of hands, cuando hablamos de la imposición de manos, it's an act when somebody puts their hands upon somebody else for a spiritual purpose. es una acción donde se impone las manos con un propósito espiritual There's a spiritual interchange that takes place. y hay un intercambio espiritual. And usually that act of laying on of hands is accompanied by prayer, Y esa acción de imponer mano está acompañado de oración or a prophetic word, o una palabra profética or both things. o ambas. And through the laying on of hands, Mediante la imposición de las manos blessings can be transmitted. se imparten bendiciones Spiritual gifts can be y transmitted. dones espirituales. Healing can be received. Sanidad puede ser recibida. Power can be received. Poder puede ser recibido. Authority is imparted. Y la autoridad es impartida. And so let's look at biblically how the laying on of hands is taught. Vamos a ver cómo bíblicamente es enseñada la imposición de manos. So one of the ways that it functions is for blessing and for healing. Una de las maneras que funciona es a través de las bendiciones y las sanidades. I mean, way back in the beginning when we read through the book of Genesis, En el principio, cuando leemos en el libro de Génesis, as Jacob put his hands on his sons to bless them, cuando Jacob puso sus manos sobre sus hijos para and bendecirlos, we see that it transmitted a special spiritual blessing upon them. podemos ver que se transmitió una bendición especial a ellos. But later in the New Testament, in Mark chapter 10 and Matthew 19, Luego, en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 10 y Mateo capítulo 19, it says that people brought the children to Jesus, se narra cómo los niños eran traídos a Jesús and he would lay hands on them and bless them. y él imponía sus manos y los bendecía. In Mark chapter 16, En Marcos capítulo 16, we understand that this is where the Great Commission was given to the church. aquí entendemos que aquí se le fue dada la gran comisión a la iglesia. And we see that it says that these signs shall follow those who preach the gospel. Dice que estas señales seguirían a los que predicaran en el evangelio. In other words, those who believed and were sent out to preach. En otras palabras, aquellos que creyeron y fueron enviados a predicar. It says, in my name, Dice, en mi nombre, they will lay their hands on the sick and they will be healed. sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. And number one, it says that all believers were sent out to do this. En número 1 dice que todos los creyentes iban a ser enviados a hacer esto. It was part of preaching the gospel. Era parte de la predicación del evangelio, That we would lay our hands on the sick. de que íbamos a imponer nuestras manos sobre los It enfermos. was a way of acknowledging the power of the gospel. Era una manera de reconocimiento del poder del evangelio To establish the truth of God's purpose. para establecer la verdad del propósito de Dios. In other words, so people will believe Jesus Christ. En otras palabras, para que la gente creyera en It's not Jesucristo. just praying to get somebody healed, No era solamente para orar para que sanara, but to convince people that saw the miracle to come to Christ. sino también para el que veía el milagro viniera a Cristo. And so in Mark chapter 16, Vemos también en Marcos capítulo 16, let's read that, Mark 16 verse 20. vamos a leerlo, Marcos 16, 20.
that after the Lord had spoken to them, he was received in heaven. He sat down at the right hand of God. Y ellos saliendo predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le Now, seguían. right before that, Antes de eso, he said starting in verse 15, en el versículo 15, he said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. He who believes will be and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. And these signs will follow those who believe. Y estas señales seguirán a los que creen. In my name, En mi nombre they will cast out demons." echarán fuera demonios. Who was he saying this to? ¿A quién les hablaba él esto? Believers. A los It was creyentes. not just an apostolic mandate. No solamente era un mandato apostólico. Every believer in Jesus Christ Todo creyente de Jesucristo who is preaching the gospel que predicaba el evangelio, will be followed by these signs and these wonders. les seguían estas señales y It's maravillas. not just the pastors, No solamente a los not pastores, just the apostles. no solamente a los apóstoles. All who believe Todo el que will creyere cast out demons, echarían fuera demonios, speak with new tongues, hablarían en nuevas lenguas, take up serpents. podrían tomar en sus manos If they serpientes. drink anything deadly, it will not harm them. Si tomaban algún veneno no les hacía daño. They will lay hands on the sick and they will recover. Ponían las manos en los enfermos y sanarían. So this was given to all who believe Jesus. Esto se le daba a todo el que creía en Jesús. Every member of the local church. Todos los miembros de la iglesia local. It's part of our witness, our testimony of the power of the gospel. Es parte de nuestro testimonio del poder de Dios. Now, I want to mention something here about healing of the sick. Quiero mencionar algo sobre la sanidad de los enfermos. The scriptures doesn't give a clear emphasis on how the healing would take place. Las escrituras no dan una respuesta específica acerca de cómo vendría esta sanidad. The only thing we know is, number one, the exact way how the healing would take place is not specified. Lo único que sabíamos era que, número uno, la forma precisa en que se manifestaría la sanidad Sometimes it was immediate. a veces era inmediatamente, It was a powerful miracle. era un poder, un milagro poderoso. Sometimes at that point the healing started A veces en ese punto era donde empezaba la sanidad and it was a process. y era un proceso. And in other situations, like in my own sister's case, En algunas situaciones, como en el caso de mi hermana, where she had tumors on her legs, que tenía tumores en sus piernas, and a few weeks before she has surgery to remove bones and she will be crippled, y unas semanas antes de removerlo iba a quedar lisiada, and God did a miracle. Dios hizo un milagro. But the tumors are still there today. Pero los tumores están ahí todavía. But God healed her Pero Dios la sanó because mysteriously they stopped growing. porque misteriosamente pararon de crecer. Now she has a testimony. Ahora tiene un testimonio. How God stopped those tumors from growing. Cómo Dios paró de que esos tumores siguieran creciendo. She's 60 years old today, Ahora tiene 60 años and she's perfectly healthy. y está perfectamente saludable. So the way that God heals, we don't understand, La manera en que Dios sana no la entendemos, but He does heal through the laying on of hands. pero sí sana a través de la imposición de And the manos. second thing we don't know is how long this time process is going to Y take, lo segundo que no sabemos es el lapso de tiempo que tomará, because God never does the same thing the same way always. porque Dios no hace las cosas igual todo el tiempo. Amen? Amén. So that's about the blessing and healing through the laying on of hands. Esto se refiere a la bendición y a la sanidad por la imposición de manos. But in section 3, there's some verses about how the Holy Spirit is received by laying on of hands and how the gifts are transmitted. En la parte 3 podemos ver cómo la impartición del Espíritu Santo y los dones espirituales. In the book of Acts, you can see how the new believers receive the Holy Spirit En el libro de Hechos pueden ver cómo los nuevos creyentes recibían el Espíritu Santo through the laying on of hands. a través de la imposición de manos. In Samaria, Peter and John laid their hands on some new believers. En Samaria, Pedro y Juan impusieron manos a unos nuevos creyentes. That's in Acts chapter 8. Eso está en Hechos capítulo And they 8 received the Holy Spirit. y recibieron el Espíritu Santo. Paul in Ephesus
Pablo en Efeso, through the laying on of hands, también por la imposición de manos, in Acts chapter 19, he was ministering. en Hechos 19 también ministró. But not just the apostles, Pero no solamente los apóstoles, but in the case when Paul was converted, sino también en el caso de la conversión de Pablo, he was just a believer. él era simple creyente, He was not an apostle yet. no era todavía un apóstol. Another believer called Ananias Otro creyente llamado Ananías was sent by Jesus to go to Paul. fue enviado por Jesús a ir a donde Pablo, And he laid hands on Paul, y él impuso manos a Pablo, and Paul was healed, y Pablo fue sanado and he received the Holy y Spirit. recibió el Espíritu So Santo. we see this throughout the book of Acts. Entonces lo podemos ver a través del libro de Hechos, Even on the day of Pentecost, también en el día de we Pentecostés, see how they received the Holy Spirit. también recibieron el Espíritu And Santo. if you've ever read about the Roman guy named Cornelius, Y si han leído alguna vez sobre el romano llamado Cornelio, in Pentecost and in the case of Cornelius, en el Pentecostés y en el caso de Cornelio, there was no laying on of hands. no hubo ninguna imposición de manos. The Holy Spirit just fell upon everybody. El Espíritu Santo solo se derramó sobre todo el mundo. And we see that very commonly. Y podemos ver eso muy popularmente o We comúnmente. saw it a few months ago in Colombia, Lo vimos hace unos meses atrás en Colombia, recently at Pastor Wison's church, recientemente en la iglesia del pastor Wison, where so many people came to receive the Holy Spirit. que todos se acercaron al recibir el Espíritu Santo We could only pray for a few in the front. y solo pudimos orar por algunos en el And frente. many who were in the back rows, they were receiving the Holy Y Spirit muchos de los que estaban detrás estaban recibiendo también el Espíritu Santo spontaneously, with espontáneamente, nobody praying for them. sin que nadie orara por ellos. So we can conclude that the laying on of hands for the Holy Spirit is important, but not necessary. Podemos entonces concluir que la imposición de manos es importante, pero no necesaria. And also spiritual gifts are transmitted that way. También los dones espirituales pueden ser transmitidos de esa manera. In Romans chapter 1, En Romanos capítulo 1, Paul said that one of the reasons to go visit those brothers in Rome Pablo dice que una de las razones para visitar a estos hermanos en Roma was to transmit some spiritual gifts. era para comunicarles algún don espiritual. And he explains the expected result, También explica el efecto que deseaba que esto produjera, that you might be confirmed and firmly established in your faith. que sean confirmados y establecidos y fortalecidos en su fe, In your spiritual experience. en su experiencia espiritual. So there are spiritual experiences Entonces hay experiencias espirituales that are not just read, que no solamente son leídas, that's not just preaching, que no solamente son that's predicadas, not just knowledge, que no solamente son conocimiento, they are spiritual experiences son experiencias espirituales that many of us have experienced que nosotros tenemos muchas experiencias that come through the Holy Spirit. que vienen a través del Espíritu Santo. Amen? Amén. Yeah. We'll do questions at the end if you don't forget. In 1 Timothy chapter 4 En Primera de Timoteo capítulo 4 and 2 Timothy chapter 1, y Segunda de Timoteo capítulo 1, we see that Timothy received a gift from God. vemos que Timoteo recibió un don de It Dios. doesn't say what he received. No dice lo que él recibió Through the laying on of hands a través de la imposición de manos from the elders, de sus ancianos, ancianos, presbítero, como dice ahí, presbíteros. and which Paul was one of them. Y Pablo era uno de We know ellos. that Paul was an elder for Timothy. Timothy was his disciple. Sabemos que Timoteo era discípulo de Pablo. And the Bible says that it was given through prophecy. Y la Biblia dice que fue impartido a través de la profecía. So we see that God revealed his purpose, his En- will, Entonces vemos cómo Dios revela su propósito in a supernatural way de una manera sobrenatural through the gift of prophecy. a través del don de So profecía. then Timothy was able to receive that Y Timoteo entonces pudo recibir esto when they prayed for him and laid hands on him. cuando oraron por él e impusieron manos. Amen. Amén. So these gifts that are transmitted through the laying on of hands Entonces estos dones que son transmitidos a través de la imposición de manos are spiritual weapons for this war that we are in. son armas espirituales para esta guerra en la que nos encontramos. They are necessary. Son necesarias. They're for us. Son para nosotros. They're for today. Son para hoy. And
this is what the scriptures teach us. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Let's talk about the impartation of authority. Vamos a hablar sobre la impartición de autoridad. That's section 4. Esa es la sección 4. When Moses was reaching the end of his ministry, Cuando Moisés llegó al final de su ministerio, he asked God to show him who the new leader would be to continue the journey, le pidió a Dios que le nombrara a un nuevo líder para Israel, who would take his place que iba a tomar su lugar to take the Israelites into the promised land. para poder entrar a los israelitas a la tierra prometida. And then he was obedient to God's answer, Entonces él fue obediente a la respuesta de Dios and he went and he laid hands on Joshua. y él entonces impuso manos a Josué. That's in Deuteronomy chapter 34. Eso está en Deuteronomio capítulo 34. And again, Moses mentions Moisés menciona how he laid hands on Joshua, cómo impuso sus manos sobre Josué, who was the new leader that had been chosen by God. que era el nuevo líder que había sido escogido por Dios. Moses wasn't electing the new leader. Moisés no fue quien eligió el nuevo líder. Moses was just confirming what God had already decided. Él solamente confirmó lo que Dios ya había decidido. This process is very important. Este proceso es muy importante. The laying on of hands does not make you a leader. La imposición de manos no te convierte en un líder. It's the calling of God. Es el llamado de Dios. The laying on of hands confirms the calling of God. La imposición de manos solamente confirma el llamado de Dios. And through that, and through divine mandate, Moses did two things. Y a través de este mandato divino, Moisés hizo dos cosas. Number one, he was recognizing publicly Número uno, reconoció and públicamente before the whole congregation of Israel ante la congregación de Israel that God had really chosen Joshua to be the successor after him. que Dios había escogido a Josué como un líder que había de sucederlo. And number two, Y número dos, he was transmitting to Joshua a measure of his spiritual wisdom le transmitió a Josué una medida de la sabiduría espiritual and the anointing, the power that he had, y de la unción y el poder que él tenía and the honor that God had laid upon him. y el honor que le había recibido de parte de Dios. So he was doing this as a public demonstration. Él lo hacía como una demostración pública. And we see the same thing in the New Y Testament. también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, How God continued to use the laying on of hands cómo Dios continuaba utilizando la imposición de mano to impart authority para impartir autoridad, and to transmit and equip people with gifts para también transmitir y dar dones for ministry y capacitar con dones para el ministerio and for specific purposes. y para propósitos específicos. When a leader was being recognized publicly, Cuando un líder era reconocido públicamente, because the people had seen that the power of God was powerful in his life. porque la gente podía ver que el poder de Dios era poderoso en esa For vida. example, in Acts chapter 13, Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, we see an example how through the laying on of hands, vemos un ejemplo cómo la imposición de manos they were able to send out missionaries from the local church. podían enviar a los misioneros de la iglesia local. And it says that the Spirit spoke to them. Y dice que el Espíritu les habló. And the Spirit said, set aside Barnabas and Saul for the work for which I have called them. Y les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. And so the reaction of the elders in the church La reacción de los ancianos de la iglesia to this supernatural revelation ante esta revelación sobrenatural was not just to send Paul and Barnabas out no era solamente mandar a Pablo y a Bernabé without prayer and without fasting sin oración y sin ayuno and then lay hands on them, y luego imponer manos, but they said, let's pray about this. sino que dijeron, vamos a orar sobre esto, Let's fast about vamos a this. ayunar acerca de esto. And when they confirmed this was truly from God, Y cuando pudieron confirmar que era verdaderamente de Dios and they needed to send them out, y que tenían que enviarlos, they sent them out with the laying on of hands and prayers los enviaron con oración y después impusieron sus manos to the mission that God was calling them to. a la misión a la cual Dios les estaba llamando. It's so important. Es muy And importante it provides protection for the church. y provee protección a la iglesia, Because if Paul and Barnabas had said, we have a calling from God, porque si Pablo y Bernabé hubiesen dicho, nosotros tenemos un llamado de Dios, our time here is done, ya nuestro tiempo aquí se acabó, and they leave that church y se van de esa iglesia without
the blessing of the elders and the leaders in that church, sin la bendición de los ancianos y los líderes de esa iglesia, they were out of God's will. estaban fuera de la voluntad de Dios. Now they will be traveling around, Hubiesen estado viajando people who were out of God's will. aquellos que están fuera de la voluntad de And Dios. trust me, when you're out of God's will, the revelation does not flow. Y confíen en mí cuando les digo que cuando están fuera de la voluntad de Dios, la revelación no fluye. You're out of God's purpose. Estás fuera del propósito de Dios. And so we see that even in our culture today, Vemos eso aún en nuestra cultura de hoy en that día, there's so many independent ministers que hay tantos ministros independientes who are not connected to the body of Christ. que no están conectados al cuerpo de Cristo. And they're good speakers, Son buenos conversadores o predicadores and they have an anointing, y tienen una unción, but they're out of God's will. pero están fuera del propósito de Dios. Some start churches, Algunos incluso empiezan but iglesias, they are not under authority. pero no están bajo autoridad. And that's a danger for them and for their Y congregation. eso es un peligro tanto para ellos como para la So congregación. what we see in the Bible is people were sent Entonces lo que vemos en la Biblia es que la gente era enviada with the blessing and the support of the church. con la bendición y el apoyo de la iglesia. I told one guy, you weren't sent, Yo le dije a una persona, tú no fuiste enviado, you just went. tú solamente fuiste. Who sent you? ¿Quién te envió? Who's your pastor? ¿Quién es tu pastor? Who do you submit to? ¿A quién te sometes? One guy said, well, I'm an apostle. Entonces uno me dijo, yo soy un I apóstol. said, where are you an apostle? Y le pregunté, ¿dónde eres tú un You're apóstol? not an apostle in the body of Christ, Tú no eres un apóstol del cuerpo de Cristo, because if you come to my church, porque si tú vienes a mi iglesia, the ushers have more authority and influence than you do. los sugieres tienen más autoridad e influencia que de lo que tú tienes. He never came back to my church, Y nunca volvió a mi iglesia. and I didn't want him to, Y yo tampoco quería, because this is a rebel porque esto es un rebelde who does not want to work in God's que purposes. no quiere trabajar en los propósitos He de wants to Dios. build up his own ministry. Él quiere construir o edificar su propio He ministerio. may have a calling, Él tal vez tenga un llamado, but he doesn't know the principle of authority. pero no conoce el principio de autoridad. Let's keep going to the next part. Vamos a la próxima parte. In number 5, Número 5. these are warnings Estas son advertencias that the Bible gives us. que la Biblia nos da. In 1 Timothy chapter 5, En Primera de Timoteo capítulo 5, let's read that. leamos esto. And it's good that we learn these things, Y es bueno que aprendamos estas cosas because you are not just saved, but you have a calling. porque no son solamente salvos, sino que tienen un llamado. And this is a very important principle, Y esto the, es un principio muy the importante, laying on of hands. la imposición de manos. And in 1 Timothy 5:22, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 22. it says, do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sin. Keep yourself pure. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. These are Paul's instructions to his disciple Timothy. Estas son las instrucciones de Pablo a su discípulo Timoteo. So when we talk about the laying on of hands, Cuando nosotros hablamos de la imposición de manos, there's a spiritual exchange that takes place hay un intercambio espiritual between two persons. entre dos personas. If the spirit of one of the people Si el espíritu de una de las personas is not totally pure, no está totalmente puro, in other words, they have some type of unconfessed sin, en otras palabras, tienen pecados sin confesar, it's possible that the person praying for them es posible que la persona a la cual están orando will be affected somehow with that contact. será afectada con ese contacto. And that's why we should not exercise the laying on of hands, Por eso nosotros no debemos imponer manos ligeramente, because of it's a transmission. porque es una transmisión. But always in prayer Siempre en oración and directed by the Holy Spirit y dirigidos por el Espíritu Santo and approved by the leaders e incluso aprobado por los líderes of the church that you belong to. de la iglesia a la que pertenece. Now, I do want to make a distinction. Quiero hacer una distinción. When we're out there evangelizing and preaching the gospel, Cuando estamos fuera evangelizando y enseñando el evangelio, we're called to pray for the sick. estamos llamados a orar por los And the enfermos. power of God will support the preaching of the gospel with signs and wonders. Y el poder de Dios apoyará con sanidades y milagros.
But once that person gets saved and is incorporated into the church, Y ya cuando esa persona es salva y es incorporada a la iglesia and they begin to get trained and discipled, y ya está siendo entrenada y discipulada, the rules change. entonces las reglas cambian. Because in the church, there's authorities established by God. Porque dentro de la iglesia hay autoridades establecidas por Dios. And all authority is there to protect and also to give you more authority. Y toda autoridad es puesta para proteger y para dar más autoridad. But in the church, Pero dentro de la iglesia there's order. hay orden. Outside of the church, Fuera de la iglesia you have to be led by the Holy Spirit. tiene que ser dirigido por el Espíritu But Santo. even then, you have to be careful. Pero aún así deben tener cuidado. But inside the church, Dentro de la iglesia we have leaders. tenemos líderes, We have ministries. tenemos And we ministerios take these spiritual things seriously. y tomamos estas cosas espirituales And we seriamente. don't just go around laying hands on everybody we want to lay hands Y on. no tomamos ligeramente la imposición de mano poniendo nuestras manos en todos. For example, somebody new comes to church, Por ejemplo, si alguien nuevo llega a la or iglesia somebody who's been coming to church for a while, o alguien que ha estado viniendo a la iglesia por un tiempo and they express to you, y te expresan a ti, I really need prayer. yo necesito oración. Your first priority Tu primera prioridad is to discern the purpose of God. es discernir el propósito de The Dios. person is telling you they need prayer. La persona te está diciendo, necesito oración. So you're to call one of the elders in the church. Entonces puede llamar a uno de los ancianos de la iglesia, Pastor Juan Carlos, Pastor Juan Carlos, this is so and they need prayer. este es fulano de tal y necesita oración. And that's how the order of God works. Y así es como el orden de Dios funciona. Because you don't know that person, Porque tú no conoces a esa persona or you might know that o person, tal vez la conoces, but we want the authority and the anointing of God. pero queremos la autoridad y la unción de Dios. Prayer is not prayer. La oración no es oración. Prayer comes with an anointing. La oración viene con unción, It comes with a prophecy. viene con una It profecía, comes with a word. viene con una palabra. And the most dangerous part Y la parte más is peligrosa, when believers start getting discipled and growing spiritually, y cuando los creyentes están siendo discipulados y están creciendo and espiritualmente they feel the gifting of the Holy Spirit moving in their life. y sienten ese don del Espíritu Santo moviéndose en sus vidas, It has to be subject to the purposes of God, tiene que estar sujeto a los propósitos de Dios. because it can be damaging not only for yourself. Porque puede ser dañino solamente para ti mismo. I've heard too many Christians. Yo conozco demasiado cristianos. They say, I know I have gift and I have things to do and the pastor doesn't let me do it. Yo sé y dicen, yo tengo dones y quiero impartir, pero el pastor no me deja. Me están cortando las alas. Me está cortando las alas. And eventually that frustration leaves them to go out on their own. Y eventualmente esa frustración los conduce a irse por And su propia cuenta. And the church loses somebody valuable that refused to come to maturity. Y la iglesia pierde a alguien valioso que no quiso entrar a la madurez. But also that person just limited their ministry, Pero también esa persona limitó su ministerio, because it's not rare porque no es raro that pastors talk about people, que la gente que el pastor hable de la gente, de que los pastores hablen de la gente. que los pastores hablen de la gente. And I had one guy, he was coming to church, Tenía un muchacho que venía a la iglesia and I said, tell me your testimony. y le pregunté, dame tu And testimonio. he told me the church that he got saved in, Él me dijo la iglesia donde se salvó, where he was serving, donde servía, who his pastor was, quién era su pastor and why he left that y church. por qué se fue de esa iglesia. So I called his pastor. Entonces llamé a su pastor I said, do you know this guy? y le pregunté, ¿conoces And the este pastor pastor? said, that guy is crazy. Y me dijo, ese muchacho es loco, Watch out for that guy. ten cuidado con ese And muchacho. sure enough, Y verdaderamente, after a few months, he was causing problems in the church. dentro de unos meses ya estaba causando problemas en la And we iglesia had to tell him, please don't come back to the church. y tuvimos que pedirle que no viniera a la As a iglesia. matter of fact, we had to call the police on that guy Diciendo la verdad, tuvimos hasta que llamar a la policía, because he was really crazy. porque de verdad que estaba loco. And the police said, if he ever comes back, you call us, he's going to get arrested. Y la policía nos dijo, si vuelve aquí, nos llama y lo So arrestamos. some people never want to submit, Algunos no se quieren someter, but submission is good. pero la sumisión es buena. Being under God's authority is safe, Estar debajo de la autoridad de Dios es algo seguro, but it also gives you more authority. pero también te da más autoridad. Because when you get sent, Porque cuando a ti te envían, when you're asked to do something, cuando a ti se te pide hacer algo, you're not doing it by yourself. no lo estás haciendo por ti mismo. You're doing it with the
the authority of the Lord and the church. Él lo está haciendo bajo la autoridad de Dios y la iglesia. And trust me, it makes a big Y difference. créame cuando les digo que hace la gran diferencia. This is how you have a greater impact. Así es como tienen mayor impacto. So these are warnings that the Bible gives us Estas son advertencias que la Biblia nos da for our own protection. para nuestra propia protección. In Hebrews chapter 7, verse 7, En Hebreos capítulo 7, versículo 7, let's read that. leamos esto. Hebrews 7, 7. Hebreos 7, 7. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Y sin ninguna discusión, el menor es bendecido por el mayor. When we see Abraham was blessed by Melchizedek, Vemos cómo Abraham fue bendecido por Melquisedec. and this is a spiritual law that we see in the Bible. Esto es una ley espiritual que vemos en la Biblia. And according to this, Y de acuerdo con esto, the person that has greater spiritual authority prays for the person that has lesser spiritual el authority. que tiene mayor autoridad ora por el que tiene menor autoridad. It's a principle in the Bible. Es un principio de la Biblia. Not the lesser praying for the higher authority. No el menor orando por el de mayor autoridad. And Paul gave us a warning also in 1 Corinthians 14. También Pablo nos dio una advertencia en 1 de Corintios 14. Let's read that and then we'll close. Y leamos esto y cerramos. 1 Corinthians 14 and verse 40. 1 de Corintios 14, 40. Let all things be done decently and in order. Que todo se haga decentemente. Hágase toda decentemente y con orden. In other words, O sea, do things according to the Word of God. que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada de acuerdo a Dios. Amen. Amén. Let's close in prayer. Oremos. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We pray, Lord, that we can be used by you Padre, te pedimos que nosotros podamos ser usados por ti to impart spiritual things to others, para impartir cosas espirituales a los otros, but that we can also receive everything that you have for us pero también que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros in your purposes, en tus propósitos, in your order, en tu orden, that you would reveal more things to us, que tú reveles más cosas a nosotros, that you can help us receive and desire the spiritual gifts, que nosotros podamos recibir y desear los dones espirituales that we might glorify you in our life, para que podamos darte gloria en nuestras vidas, because you are not the author of confusion, but of peace. porque tú no eres autor de confusión, sino de paz. Help us to understand Ayúdanos a entender your will for our lives. tu voluntad en nuestras vidas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody says, Y todos dicen, Amen, Amén amen. y Praise the amén. Lord. Now we will take some questions. ahora